Hola, buenos días, opositores, opositoras. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo, en el cual vamos a ver simulacros de examen. Deciros antes de nada que estos simulacros están orientados en el material específico para el SES, el Servicio Extremeño de Salud, pero que en las materias comunes, perdón, al revés, sirve para cualquier comunidad autónoma. Por lo tanto, serviría para repasar cualquier persona, quitando temas de constitución y tal. Entonces, y temas leyes. Entonces, este vídeo probablemente lo haga en dos partes porque es muy largo y lleva muchísimo trabajo. Y, y espero que os guste. La verdad es que está sacado todo, em, está hecho todo y esquematizado todo, para que, pues eso, para ir viendo respuestas, o sea, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Y si hay que aclarar algo, lo aclararemos. Y si no, pues lo vamos viendo sobre la marcha y cualquier duda me lo podéis dejar en comentarios. Si tenéis alguna duda en alguna respuesta, yo ya lo tengo todo contrastado, entonces no tengo ningún problema en aclarártelo. Entonces, cualquier duda me podéis escribir al correo electrónico, al número de WhatsApp o en comentarios también os lo podemos responder sin ningún tipo de problema. Luego deciros, que eso, que no te olvides de darle like y suscribirte, que estamos teniendo muy buena acogida y que muchísimas gracias. Y eso pues nos ayuda a nosotros a seguir creciendo, a daros el mejor contenido que podamos. eh, Cuantas más gente somos, más comunidades hacemos y obviamente todos salimos beneficiados. Por lo tanto, te lo agradecería muchísimo que le dieras like y si quieres seguir viendo vídeos como este, pues que actives la campanita. Y, y nada, también deciros por último, y ya empezamos con los test, que el temario, em, tenemos temarios completos del SES, pero que ya, como os he dicho, os sirven para todos, para repasar para todas las comunidades autónomas, porque la mayoría de preguntas son específicas. Y bueno, eso, que damos clases particulares, que con descuentos y bonos, que estamos muy ilusionados con toda la gente y los mensajes que hemos recibido y a las personas que estamos ayudando, por supuesto. Y nada, tenéis todo el contacto en el intro del vídeo, en el inicio, el correo y el número. Y sin más dilaciones, vamos a pasar a, a empezar los simulacros de examen. Creo que tengo preparado como 10 de 108 preguntas, 108 preguntas cada uno. Creo que se quedan mil y pico de preguntas. Y nada, espero que os guste. Como yo os vuelvo a repetir, no me voy a parar mucho en lo que es la explicación de cada uno, a no ser que yo crea conveniente una explicación. Y os repito otra vez, aunque soy un poco pesada, que me dejéis las dudas que tengáis de alguna pregunta en concreto por comentarios o yo sin ningún problema os respondo por Gmail o por WhatsApp. ¿Vale? Bueno, pues empezamos con el simulacro número uno. Según el artículo 1 de la Constitución española, la forma política del Estado español es A. La monarquía hereditaria. B. La monarquía constitucional. C. La monarquía parlamentaria. O D. La monarquía limitada. Bien, en este caso sería la monarquía parlamentaria. Esto es muy importante. El tema de las constituciones de cada comunidad autónoma es muy importante sabérselo, ¿vale? Esto es o te lo sabes o no te lo sabes. Por lo tanto, te sugiero que este tema lo tengas muy presente, ¿vale? 2. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico? A ver. A. El pluralismo político.
B, la solidaridad. Perdón. C, la libertad. D, la igualdad. Sería la B, ¿vale? La solidaridad. 3. ¿Qué técnica de la Constitución española a tratar del gobierno y la administración, su composición y funciones, nombramiento, cese, etcétera? Sería, tenemos el título tercero, el cuarto, el quinto y la respuesta última sería en ninguno, ya que solo ha desarrollado lo relativo al gobierno, no lo referente a la administración. Bien, en este caso sería la respuesta número B, ¿vale? Bien, pasamos al cuarto. El Estatuto de Autonomía de Extremadura A. Denomina a la comunidad extremeña como una nación dentro de la insoluble unidad de España. B. Realza la baja densidad de su población y su dispersión como uno de los elementos diferenciales de la comunidad. C. Manifiesta que los poderes de la Comunidad Autónoma de Extremadura emanan de la ley, del Rey y las Cortes Generales. O D. Fue aprobado por la Ley Orgánica enero del 2011, del 28 de enero, o sea, el 28 de enero de 2011. Bien, en este caso sería la B, ¿vale? El 5, la pregunta número 5. Según el Estatuto de Autonomía de Extremadura, gozan de la condición de extremeño o extremeña A. Los nacidos en cualquiera de los municipios de Extremadura. B. Por razón del nacimiento, los descendientes de españoles residentes en el extranjero que hayan tenido las últimas vecindad administrativa en la comunidad. C. Quienes formen parte de una de las comunidades extremeñas asentas fuera de la comunidad. D. Quienes tengan vecindad administrativa en el territorio de la comunidad, siempre que sean españoles. Sería la C, ¿vale? Esto os recomiendo que lo vayáis apuntando todo, ¿vale? Os vendrá muy bien para repasarlo todo. Pregunta número 6. Son derechos fundamentales de los extremeños reconocidos expresamente por el artículo 6 del Estatuto de Autonomía, posibilitándose su ejercicio frente a los poderes públicos regionales. A. Los de libertad y seguridad. B. Las de libre circulación y a la vida. C. Los de participación y petición. D. Los de educación y libre sindicación. Sería la C. Los de participación y petición. 7. Según establece el artículo 8 de la Ley 55/2003 del 16 de diciembre del Estatuto Marco de los Servicios de Salud, es personal estatuario fijo A. El que una vez superado el correspondiente proceso selectivo obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter permanente de las funciones de tal nombramiento que de tal nombramiento se deriven. B. Todo el personal al servicio de los servicios de salud. C. El personal que realice una prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria. O D. El personal en posesión de un contrato laboral indefinido. En este caso sería la A. ¿Vale? La A. 8. Los nombramientos del personal estatuario temporal de los servicios de salud pueden ser personal estatuario fijo, personal estatuario contratado, de interinidad, de carácter eventual o de sustitución, o de personal laboral. Sería la A, ¿vale? 9. Cuando finaliza el nombramiento de personal estatuario temporal interino, según el dispuesto en el Estatuto Marco de Personal Estatuario de los Servicios de Salud, A. Cuando se incorpora la persona a que sustituya, así como cuando se supriman las funciones que en su día lo motivaron.
B, cuando se produzcan las causas o venza el plazo que expresamente se determinen en su nombramiento, así como cuando se supriman las funciones que un día lo motivaron. B, cuando se incorpore personal fijo por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido la plaza que desempeña, así como cuando dicha plaza resulte amortizada. O D, cuando se resuelve la convocatoria del concurso oposición de la categoría de la cual se trate. ¿Vale? En este caso sería la C. ¿Cuál es la ley de salud extremeña? A. La ley 10 del 2020 del 12 de abril, la ley 11 del 2021 del 9 de junio, la ley 10 del 2001 del 28 de junio, la ley 12 del 2002 del 12 de abril. Bien, pues sería la C. ¿Cómo se estructura la ley de la salud de Extremadura? Bien. A. Una exposición de motivos, un título preliminar, 4 títulos, 5 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. B. Una exposición de motivos, un título preliminar. Bueno, en este caso, como son todos cambiando varias cosas, sería la B. Una exposición de motivos, un título preliminar, 5 títulos, 6 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 2 disposiciones finales, ¿vale? 12. ¿Cuándo entró en vigor la Ley de Salud de Extremadura? A. El 4 de julio de 2001. Perdón. B. El 5 de julio de 2001. C. El 31 de julio de 2001. D. El 3 de julio de 2001. Sería la A, ¿vale? El 4 de julio. Pregunta número 13. Las instituciones sanitarias que prestan asistencia especializada en régimen de internamiento se denominan centros de especialidades, B, consultorios, C, hospitales, D, ambulatorios. En este caso serían la C, los hospitales, ¿vale? Las que prestan asistencia especializada siempre son hospitales. Y por ejemplo, si fuera en un territorio rural, si te pusieran en la pregunta algo relacionado con rural, sería normalmente consultorio ambulatorio, ¿vale? 14. Una institución sanitaria cerrada es, perdón, se me ha ido esto. Ahí. A. Un centro de especialidades. B. Un ambulatorio. C. Un hospital. D. Un hospital entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente. Sería un hospital también. La C. 15. ¿Cuál de los siguientes documentos no es tener mucho cuidado con los no, ¿vale? Porque muchas veces nos confundimos. ¿Cuál de los siguientes documentos no es una de las hojas operatorias usadas habitualmente en los servicios de atención especializada? A. La hoja de enfermería. B. Impresos de consentimiento informado. C. La hoja de intervención quirúrgica. O D. La hoja de anestesia. ¿Cuál no es una de las hojas operatorias? Sería la B, ¿vale? Impreso de consentimiento informado. Todas las demás eh, se incluirían en las hojas operatorias. 16. Con diferencia a la documentación clínica, ¿cuál de los siguientes documentos son los 3 tipos de hojas operatorias? A. Hoja de intervención quirúrgica, hoja de anestesia y hoja de enfermería. Perdón, con respecto a la documentación clínica,
¿vale? B, hoja de anestesia, de intervención quirúrgica y hoja médica. C, hoja de intervención quirúrgica, hoja de anestesia y hoja de alta. D, ninguna es correcta. Bien, aquí siempre tenemos que tener claro que la hoja de enfermería para una operación quirúrgica es importantísima, porque ahí nos va a venir nuestras patologías, nuestro diagnóstico, nuestro pronóstico, todo. Entonces sería la A, ¿vale? 17. ¿Qué conceptos de estos configuran el paradigma enfermero? Cuidado y persona. A. B. Persona y salud. C. Cuidado, persona y salud. O D. Cuidado, persona, salud y de entorno. Esta por descarte sería la D, ¿vale? Hay que incluir el entorno. Perdón que estoy un poco acatarrada. 18. El conjunto de conceptos globales que identifican los fenómenos particulares de interés para una disciplina, así como las proposiciones globales que afirman las relaciones entre ellos, se llama A. Paradigma. B. Proposición principal. C. Metaparadigma. D. Directiva. Sería la C. Metaparadigma. El término destino se aplica en comunicación A. La fuente. B. El emisor. C. El receptor. D. El canal. Sería la C. ¿Vale? 20. La contaminación acústica se considera un ruido A. Químico. B. Psíquico. C. Físico. O D. Arcaico. El ruido siempre es un ruido físico. Físico. 21. Todo lo que se expone en la educación para la salud es cierto, excepto, o sea, todos son menos una. A. A. Tiene como fundamento el fenómeno de estilos de vida saludable. B. Es una herramienta útil en el tratamiento de los problemas de salud a través de la formación en cuidados. C. Es una parte esencial de la estrategia de promoción de la salud. O D. No es un elemento clave en la prevención de salud. Aquí sería la D, ¿vale? 22. Es un objetivo de la atención primaria de salud. A. Prestar asistencia ambulatoria especializada. B. Promover la hospitalización de los pacientes. C. El diagnóstico y tratamiento temprano de las enfermedades para evitar hospitalizaciones innecesarias. O D. Todas las anteriores lo son. ¿Cuál sería? C. El diagnóstico y tratamiento temprano, porque es la atención primaria. Tenemos la primaria, la secundaria y la terciaria. Y esto siempre que se refiere a tratamiento temprano o precoz, sería la primaria. 24. ¿Cuántos años posee el actual grado de formación de enfermería? A. 3 años. B. 4 años. 5 años o 6 años. Sería la B. 4 años. ¿Vale? 25. La primera semana de vida comprende el periodo A. Del bebé. B. Del lactante. C. Del neonatal precoz. O D. Del neonatal tardío. Sería la C, ¿vale? Sería la C, ¿vale? Del neonatal precoz. 26. ¿Cuál de estos consideras un neonato a término? A. Aquel que nació con 32 semanas de gestación. B. Aquel que nació con 35 semanas de gestación. C. Aquel que nació con 38 semanas de gestación.
D, aquel que nació con 45 semanas de gestación. Sería la C, 38 semanas, el que se considera como neonato. Bien, 27. ¿Cómo se denominan aquellos niños que al nacer presentan un adecuado desarrollo intrauterino? Bien. A. Neonatos apropiados para la edad gestacional. B. Neonatos apropiados para su peso al nacer. C. Neonatos apropiados para su talla al nacer. O D. Neonatos, nada de lo anterior es cierto. Sería la A. Apropiados para su edad gestacional. 28. ¿Qué elemento o elementos anatómicos de estos no pertenecen al sistema tegumentario? Tegumentario. Ahora lo diremos. A. Piel. B. Pelos. C. Uñas. D. Cartílagos. Pues sería la... ¿Cuál creéis? La D. Cartílagos, ¿no? 29. El tejido celular subcutáneo de la piel se denomina A. Dermis. B. Hipodermis. C. Epidermis. D. Tejido de Malpigio. Sería la B. Hipodermis. 30. ¿Qué es lo más importante de lo que se expone en relación con las úlceras por presión a nivel sanitario? A. Su tratamiento. B. Su diagnóstico. C. Su prevención. O D. Conocer sus causas o etiología. Para las úlceras por presión siempre lo más importante es la prevención, es decir, que no salgan. Es importantísimo. Hay un tema dedicado solamente a úlceras por presión. ¿Por qué? Porque lo que más se da en personas mayores o personas con movilidad reducida o personas inconscientes, etcétera. Y una úlcera por presión luego te puede crear una sepsis y matarte. Y matarte por una infección. Entonces, es importantísimo el tema de úlceras por presión. Y saber que su prevención es fundamental. Porque sí, un diagnóstico es importante, un tratamiento es importante, conocer las causas es importante, con una presión continuada en un sitio, en una articulación, ya lo veremos más adelante, pero su prevención, es decir, que no salgan sería lo que más. 31. ¿En qué personas se dan más úlceras por presión? A. En personas encamadas. B. En personas con buena movilidad. C. En personas bien nutridas. O D. Nada de lo anterior es cierto. Obviamente, como lo hemos dicho ya, es la A, en personas encamadas. ¿Vale? 32. ¿Cuál no consideras una razón para llevar a cabo una exploración médica? ¿Cuál no? Mira, un consejo que os doy en el examen es que cuando venga el no, es que lo rodeéis. Y una vez que lo rodeáis, vosotros ya, porque es que muchas veces nos confundimos a la hora de responder preguntas cuando pone el no. Siempre en nuestra cabeza nos juega esa mala pasada de que se va al sí. Entonces lo rodeamos y mientras lo leemos vemos que hemos rodeado el no, ¿vale? Y eso nos ayudará un montón. A. ¿Cuál no considera una razón para llevar a cabo una exploración médica? A. Reconocimiento laboral y diagnóstico de una enfermedad. B. Rendimiento físico y examen de aptitudes para acceder a determinadas funciones. C. Exámenes rutinarios de control. D. Estar sano y no existir causa que lo justifique. Está clara, ¿no? La D. 33. La posición de SIM. La posición de SIM se utiliza para la exploración. A. Del recto y la vagina. B. Del aparato cardiovascular. C. Del aparato respiratorio. D. De mamas. De la parte anterior del tórax y del abdomen. Sería la SIM del recto y el de la vagina, ¿vale? ¿Qué tipo de exploración se realiza generalmente en la posición genopectoral? A. Exploraciones del recto. B.
exploraciones de las mamas. C, exploración de la zona anterior del abdomen y del tórax. D, son ciertas la B y la C. Bueno, sería la A, la del recto. Genupectoral, recto. Siempre. 35. ¿Qué útil se emplea para visualizar radiografías? A, estetoscopio. B, fibroscopio. C, negatoscopio. D, oftalmoscopio. Sería la C, negatoscopio, ¿vale? ¿Qué útil, 36, qué útil o equipo se emplea para la exploración convencional médico-quirúrgica? A, oftalmoscopio. B, ultrasonografía 3D, 4D. C, equipo RM. D, equipo TC. Sería la A, ¿vale? Oftalmoscopio. Es una convencional, una técnica convencional. Nos lo han hecho a todo el mundo cuando hemos estado malos, ¿vale? 37. El paso de agua desde el compartimento vascular al compartimento tisular da lugar a la formación del líquido A, intravascular. B, intersticial. C, intracelular. O D, plasmático. El paso de agua desde el compartimento vascular al tisular. Sería la B, ¿vale? Sería el intersticial. 38. ¿En qué cavidades más específicamente está el corazón? A, en la cavidad pleural. B, en la cavidad cardíaca. B, C, cavidad mediastínica. O D, cavidad pleurocardíaca. Sería la C, ¿vale? En la mediastínica. Ya veremos el tema también de las cavidades y ejes. Este examen, estos simulacros, es para repasar todo, porque me han pedido muchas personas que están ya muy avanzadas en el temario, y yo lo entiendo, que empezar desde cero, tal, lo que quieren son simulacros. Entonces, esto les va a venir muy, muy bien. 39. ¿Cuánto pesa aproximadamente un corazón? 150 gramos, 300 gramos, 500 gramos o 700 gramos. 750 gramos sería la B, 300, ¿vale? ¿Cuántas cavidades posee el corazón? Posee 4. 41. La arteria aorta sale de la aorta. A, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda o la aurícula derecha. Sería la A, del ventrículo izquierdo, ¿vale? ¿Qué tipo de epitelio posee la capa mucosa que tapiza las fosas nasales? A, cúbico. B, plano. C, cilíndrico ciliado. O D, cilíndricos sin cilios. Sería la C, cilíndricos ciliados. 43. ¿Cuánto mide aproximadamente la faringe en centímetros? Sería 12 centímetros, la C, ¿vale? 44. ¿En qué zona faríngea se localizan las amígdalas palatinas? ¿En qué zona faríngea se localizan las amígdalas palatinas? Sería en la orofaringe. Oro, boca, faringe de faringe. 45. El transporte de orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria se realiza mediante el transporte. Sería, los riñones filtran, la uretra es lo que pasa desde los uréteres al exterior, y las glándulas suprarrenales no tienen nada que ver en esto, entonces sería la B, los uréteres. 46. ¿Qué hormona renal interviene en el funcionamiento de un sistema regulador de la presión arterial?
A, eritropoyetina, B, renina, C, aldosterona o D, renopresina. Sería la B, ¿vale? La renina. La renina. 47. El proceso orgánico de transformación de múltiples aminoácidos en proteína, ¿cómo se llamaría este proceso orgánico? A, catabólico, B, absortivo, C, anabólico o D, excretor. Sería anabólico, ¿vale? El proceso orgánico de transformación de múltiples aminoácidos en proteínas. 48. ¿Cómo se denominan los alimentos que están destinados fundamentalmente a la formación y renovación de los tejidos humanos, tanto en las fases de construcción o crecimiento como en la renovación de tejidos en adultos? A, energéticos, B, vitamínicos, C, plásticos o D, reguladores. Sería la C, plásticos, ¿vale? 49. ¿Qué alimentos incluirías en el grupo de reguladores? A, aceite y tocino, B, pan, C, frutas y verduras o D, leches. Reguladores. Sería la C, frutas y verduras. 50. ¿Qué sustancias nutritivas poseen esencialmente los alimentos llamados energéticos? A, proteínas y grasas. B, vitaminas y minerales. C, proteínas y calcio. D, azúcares y grasas. Sería la D, ¿vale? Los energéticos, los que nos dan energía al cuerpo. Bien, la 51. Las frutas pertenecen a la nueva rueda de alimentos al grupo. En la nueva rueda de alimentos, a las 6, B, a las 5, C, a la 4 o D, a la 3. Sería la A, ¿vale? 52. La leche en la nueva rueda de alimentos pertenece a la 6, la 5, la 4 o la 3. Sería la 3, ¿vale? O sea, la respuesta número D. 53. La base de la pirámide de alimentación saludable está compuesta de A, las recomendaciones de estilo de vida saludable, B, tomar alimentos de la dieta mediterránea, C, alimentos de consumo opcional y moderado, D, alimentos de consumo variado y diario. Sería la A, ¿vale? 54. ¿Qué factor de los que hay que tener en cuenta por el incremento de gerontes en la población es el que se traduce por un aumento de la frecuencia absoluta de las enfermedades en el anciano? A, factor social, B, factor económico, C, factor terapéutico, D, factor epidemiológico. Sería la C, por factor terapéutico. 55. La vejez propiamente dicha se denomina también A, madurez precoz, B, decrepitud, C, madurez tardía o D, caquexia senil. ¿Qué creéis que puede ser aquí? La vejez propiamente dicha, ¿qué creéis? Sería la C, madurez tardía. 56. La decrepitud senil se denomina A, vejez senil o ancianidad, B, caquexia senil o ancianidad precoz,
C, marasmo senil o ancianidad precoz. O D, caquexia senil o marasmo senil. Esto, si los que habéis leído sobre el tema, seguro que os suena. Sería la C, la D, caquexia senil o marasmo senil. 57. ¿Qué edad expresa la capacidad de mantener los roles personales y la integración social del individuo en la comunidad, para lo que se precisa conservar razonable cota de capacidades físicas? Sería A, edad cronológica, B, biológica, C, psicológica o D, funcional. Sería la D, funcional. 58. ¿Qué aspectos multifactoriales se recogen en un mismo individuo? Aquí tenemos una serie de aspectos y la correcta sería la B. Aspectos físicos, psíquicos, socioeconómicos y ambientales. Todo lo que sea, que vengan un montón de muchas respuestas, apuntarlas, porque sí que pueden caer mucho, ¿vale? 59. ¿Qué concepto implica que el hecho de la existencia de una relación de afecto, emoción o sentimiento de la persona vaya a tener repercusiones somáticas, positivas o negativas, tales como cefaleas, náusea, diarrea, etcétera? A. El concepto de dinamismo. B. El concepto de interacción. C. El concepto de normalidad. O D. El de aversión. Sería la B. El concepto de interacción. Como ya os he dicho, estas preguntas o te lo has estudiado o no te lo has estudiado. O sea, esto no se puede hacer magia. Pero bueno, yo creo que estos vídeos son estupendos para ir recordando e ir apuntando dudas. 60. ¿Qué teoría sobre el origen de la salud mental es aquella que define la enfermedad mental como un trastorno orgánico o enfermedad? A. Teoría ambientalista. B. Teoría biologicista. C. Teoría ecológica. O D. Teoría conductista. Sería la B, la biologicista, ¿vale? 61. ¿Qué autor de estos aporta la teoría conductista sobre el origen de la salud mental? A. Skinner. B. Honey. C. Freud. D. Sullivan. Sería A. Skinner. 62. Respecto a los cuidados paliativos, no es cierto que A. Mejoran la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. B. Alivian el dolor. No es cierto. Redondear el no. Alivian el dolor y otros síntomas. C. Aceleran la muerte. D. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. Sería la... ¿Cuál creéis aquí que es? Obviamente, mejorar la calidad de vida de los pacientes y de su familia es cierto. Aliviar el dolor es cierto. Con sedantes, por ejemplo, y afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal, tampoco sería la correcta. Sería acelera la muerte, la que no es cierta. 63. ¿Qué pronóstico meses de vida es el promedio general en pacientes terminales? A. Está limitado a 2 meses. B. Está limitado a 3 meses, a 6 meses o 9 meses. Aquí sería, de pronóstico, es de 6 meses. La C. 64. ¿Qué aspectos incluye la integración integral, la atención integral en cuidados paliativos? A. Los aspectos exclusivos físicos. B. Los aspectos físicos, emocionales y espirituales. C. Los aspectos físicos, sociales y espirituales. D. Los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales.
Sería la D. Los físicos, los emocionales, los sociales y los espirituales. 65. El mayor pico de mortalidad originados en los politraumatizados es A. A la primera hora. B. En las primeras 24 horas. C. En las semanas posteriores. O D. La mortalidad en los politraumatizados no presentan un pico reconocido. Sería la A. En la primera hora. ¿Vale? El pico de mortalidad por un golpe, por ejemplo. 66. Todo lo que se expone de la muestra y su procedimiento para su toma es cierto, excepto A. La muestra biológica está definida por la Ley 14 de 2007. B. Se incluye, entre otras, como muestra biológica sangre y sus componentes, los líquidos corporales, tejidos, fluidos tisulares, excreciones y secreciones. C. Desde un punto de vista bioquímico se analizan las muestras que presentan los cuerpos o elementos formes de la sangre. O D. Los profesionales que intervienen en su proceso deben conocerlo para evitar errores. ¿Cuál creéis que es aquí? Sería la C, ¿vale? Desde el punto de vista bioquímico se analizan muestras que presentan los cuerpos o elementos formes de la sangre. 67. ¿Qué se entiende como muestra biológica? ¿Qué es una muestra biológica? A. Cualquier parte de un tejido. B. Cualquier parte de la sangre. C. Cualquier otro producto o secreción de excreción o secreción. O D. Todas son ciertas. Sería la D. Todas son ciertas. Una muestra biológica es todo la excreción, parte de la sangre o tejido que tengamos en el organismo. 68. ¿Qué tipo de muestras biológicas son los líquidos liberados por el organismo que no son normales y se originan por una patología subyacente? A. Líquidos corporales. B. Exudados. C. Tejidos. D. Elementos de desecho. Normales y se originan por patología subyacente. Sería la B. Exudados. ¿Vale? 69. ¿Cómo se denomina todo medicamento que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios? Cuando hablamos de cualitativo, cuantitativo es concentración, nos referimos a concentración. En principios activos y la misma forma farmacéutica y cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia haya sido demostrada por estudios adecuados de biodisponibilidad. A. Medicamento especial. B. Magistral, de investigación o genérico. Cuando tienes siempre la misma composición, cualitativa y cuantitativa, en los principios activos me refiero, siempre va a ser un genérico, se va a llamar genérico. 70. ¿Cómo se consideran las premezclas para piensos medicamentosos elaboradas para ser incorporadas a un pienso? A. Medicamentos de uso humano. B. Medicamentos de uso veterinario. C. De terapia génica. O de origen humano. Sería obviamente para uso veterinario. 71. Un cosmético puede ser A. De forma farmacéutica de un principio activo o placebo que se investiga o se utiliza como referencia en un ensayo clínico. B. Medicamento destinado a un paciente individualizado preparado por un farmacéutico o bajo su dirección para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada y dispensando en oficina de farmacia. C. Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano, con el fin exclusivo de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos y mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales. O D. Nada de lo anterior es cierto. Sería la C. Un cosmético. 72. La farmacodinamia estudia A. Los efectos de los fármacos en el organismo.
B. La aplicación de los fármacos en el ser humano. C. Las reacciones adversas y las enfermedades producidas por los medicamentos. D. La evolución de un fármaco y el organismo tras su administración por distintas vías, identificando los metabolitos y las modalidades de eliminación. Sería la A. Los efectos, la farmacodinámica estudia los efectos de los fármacos en el organismo. 73. Los antibióticos son fármacos esencialmente patogénicos, diagnósticos, etiológicos de la causa de la enfermedad o sintomáticos. Estudiar los síntomas. Sería la B. Perdón, sería la C, los etiológicos. 74. Cuando digo aspirina, me estoy refiriendo a la marca registrada. B. El nombre científico. C. El nombre genérico. O C. El nombre químico. Sería la marca registrada, la A. 75. La persona con capacidad de padecer una enfermedad infecciosa se denomina técnicamente A. Portador enfermo. B. Portador sano o asintomático. C. Huésped susceptible. D. Huésped refractario. Sería la C. Huésped susceptible. Esto ya lo hablamos en el vídeo de enfermedades transmisibles. ¿Os acordáis? 76. La epidemiología de las enfermedades transmisibles estudia los factores que van a relacionar el agente causal con A. El portador. B. El ambiente. C. El sujeto o huésped susceptible. O D. El reservorio. ¿Os acordáis de esto? Sería la respuesta número C. ¿Vale? 77. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta respecto a los postulados de Koch? El postulado de Koch también os lo quedé muy bien explicado en el vídeo de enfermedades transmisibles. Podéis echarle un vistazo. A. Siempre debemos encontrar el microorganismo en la enfermedad. B. Se debe aislar pero no se cultiva desde las lesiones. C. Se reproduce la enfermedad al inocular un cultivo puro a un animal susceptible. D. El microorganismo debe dar lugar a una respuesta inmune detectable en el laboratorio. ¿Cuál creéis que sería aquí? Si habéis visto el otro vídeo. B. Se debe aislar, pero no se cultiva desde las lesiones. Esta sería la que no es correcta. Todas las demás son correctas. 78. ¿Cómo se denomina la relación de interacción entre agente causal y huésped cuando existe beneficio para el agente o el huésped, pero sin perjuicio para el otro? Esto también lo hemos visto. Sería el comensalismo. La D. 79. ¿Qué término es sinónimo de inmunogenicidad? Sería la antigenicidad. El sinónimo de inmunogenicidad. Genicidad. 80. ¿Cómo se denomina la capacidad del agente etiológico para extenderse? A. Contagiosidad. B. Infectividad. B. Patogenicidad. D. Virulencia. Sería la A. Contagiosidad. 81. ¿Qué agente físico es el más utilizado para la asepsia para conseguir matar y eliminar el microorganismo? Ya vimos también lo que era la asepsia, ¿os acordáis? ¿Qué era qué? Un sitio libre de microorganismos, ¿vale? Sería la A. El más utilizado es el calor seco exclusivamente. Esto es otro truco que os doy, que cuando pongo exclusivamente, únicamente, solamente le deis muchas vueltas porque normalmente no son esas, ¿vale?
Sería la D. El más utilizado es el calor seco o el calor húmedo. 82. ¿A qué se refiere, a qué se le denomina, perdón, el conjunto de técnicas que garantizan la ausencia de gérmenes o microorganismos infecciosos, tanto en superficie como en profundidad, de los materiales expuestos o de los seres vivos? A. Profilaxis. B. Vacunación. C. Asepsia. D. Nada de lo anterior. Esto deberíais de saberlo, porque lo acabo de decir. Sería la C. Asepsia. 83. ¿Cómo actúan los insectos produciendo patogenicidad en las personas? A. Como vectores de enfermedades infecciosas. B. Como vectores de enfermedades parasitarias. Como vimos el otro día también, fue por acción indirecta. C. Como parásitos directos. D. Como vectores de enfermedades infecciosas y parasitarias y como parásitos directos. Sería la D. ¿Vale? 84. ¿Qué insecticidas son aquellos que en lugar de matar el insecto lo alejan de su ubicación? A. Asfixiantes. B. Fumigantes. C. Repelentes. D. Por contacto. Sería repelentes, la C. ¿Cómo se destruyen los parásitos de la ropa? En frío, echándole DDT, aireándola o lavándola con agua caliente. Yo creo que esto es bastante sencillo. Sería la D, lavándola con agua caliente. 86. ¿Qué ley aspira a conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, así como erradicar la violencia de género en Extremadura? Sería la B, la Ley 7 del 2011 del 1 de marzo. 87. Perdón. Sería la Ley 8 el 23 de marzo del 2011. Perdón, que esto me he colado yo. 87. ¿Qué artículo de la Constitución española proclama la igualdad como uno de los valores superiores en nuestro ordenamiento jurídico? Sería el artículo 1.1. La A. 88. Al tenor del artículo 9.2 de la CE, ¿a quién atañe promover las condiciones para que la igualdad de las personas y de los grupos sea real y efectiva? A todos los españoles. B, a las instituciones públicas. B, al gobierno de la nación. O D, a los poderes públicos. Sería la D, a los poderes públicos. Para que se produzca comunicación deben de darse algunos aspectos. Indica cuál de los siguientes no es un elemento de la comunicación. A, fuente. B, transmisión. C, mensaje. O D, destino. Sería la B, transmisión. 90. El comunicado, la fuente es. ¿Qué sería la fuente? A, el contenido de lo que se quiere comunicar. B, la persona receptora del mensaje. C, el individuo que transmite la información. Sería esa, ¿no? Y D, la forma de transmitir el contenido. Sería la C. 91. En comunicación con respecto a la retroalimentación, es cierto que A, se producen cuando entre dos personas que conversan se establece comunicación. B, indica cómo se ha establecido un mensaje entre dos personas. C, permite ir viendo qué se asimila bien al el mensaje. D, todas son correctas. Sería la D, todas son correctas. 92. ¿Cómo se denomina cualquier elemento que interfiera o dificulte la recepción y comprensión del mensaje, tales como escritura ilegible, conexiones telefónicas defectuosas, falta de atención del receptor, etcétera? A, interferencias. B, ruido. C, retroalimentación. D, descodificación. Sería la B, ruido. 93. ¿Cuál de los siguientes ruidos de la comunicación puede considerarse físico, como físico? A,
grado de interés. B, falta de motivación. C, contaminación acústica. D, alta ansiedad. En físico sería contaminación acústica, la C. 94. ¿Cuál de los siguientes elementos de la comunicación es considerado como el primero y es todo aquello que se desea transmitir? A, emisor. B, mensaje. C, canal o el código. Lo que queremos transmitir será el mensaje, la B. 95. La educación para la salud pretende A, ayudar a desarrollar estilos de vida saludables. B, ser un instrumento para la epidemiología. C, ser una herramienta para medir la calidad de vida. O D, todas son correctas. A, ayudar a desarrollar estilos de vida saludables. Aquí puede crear un poquito de confusión, pero no, sería la A, ¿vale? 96. ¿Es un objetivo de la educación sanitaria? A, favorecer el cumplimiento del tratamiento. B, conseguir un óptimo control clínico. C, hacer de la salud patrimonio de la colectividad. D, conseguir un alto conocimiento del paciente acerca de su enfermedad. Sería la C, hacer de la salud patrimonio de la colectividad. 97. ¿Son objetivos de la educación sanitaria? A, hacer de la salud un patrimonio individual. B, modificar las conductas positivas relacionadas con la promoción y restauración de la salud. C, promover conductas nuevas negativas para influir en la promoción de la salud. D, capacitar a los individuos para que puedan participar en la toma de decisiones sobre la salud de su comunidad. Sería la D. ¿Vale? 98. ¿Qué autor considera la educación para la salud como una intervención social que tiende a modificar conscientemente de forma duradera los comportamientos en relación con la salud? A, Winslow. B, Good. C, Sapelli o D, Groth. Sería la C, Sapelli, ¿vale? 99. ¿En qué ámbito sanitario se denomina unidad al paciente? A, a la medida que se utiliza para saber cuántos enfermos atiende un centro sanitario. B, al personal facultativo o no facultativo que atienda al enfermo. Está excluido este concepto al personal no sanitario como los celadores. B, el área formada por el espacio de la habitación. Unidad del paciente, espacio. Acordaros. El mobiliario que hay en ella y los materiales que utiliza el paciente durante el tiempo de hospitalización. Y de ninguna es correcta. Sería la C. Siempre que nos referamos a unidad de paciente será un espacio, ¿vale? 100. Es habitual conocer un sillón para el acompañante en una unidad tipo A. Sí. Una silla o sillón para el enfermo y otra silla o sillón para el acompañante. B. Sí. Un sofá cama por si los hijos del enfermo no tuvieran posibilidad de quedarse en otro lugar. No. Solo las clínicas privadas contemplan esta posibilidad. D. Las instituciones públicas no tienen en ningún caso un sillón. Vale, en este caso, todos los que hemos hecho un acompañamiento o hemos trabajado en el hospital sabemos que sí. Y obviamente sería la A, una silla o sillón para el enfermo y otra silla o sillón para el acompañante. ¿Vale? Bueno, pues hemos terminado el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya resultado entretenido, que podéis darle al por dos para escucharme un poquito más rápido y así ir apuntando más rápido. Espero que os haya servido muchísimo y la verdad es que estos exámenes vienen de lujo para prepararte de cara a un examen de posición.
básicamente porque son simulacros de examen de oposición. Luego nos quedarían unas preguntas de reserva, pero lo quiero incluir en otro vídeo un poquito más largo que este, aunque este tiene ya tela, porque quiero ir haciendo simulacros con respecto, como habéis visto, hemos visto muchas preguntas de temas que ya he dado en mis vídeos anteriores. Pues nada, chicos, que tengáis muy buen día y os vuelvo a recordar que le deis a la campanita si queréis ver más vídeos, suscribiros, darle like y comentarme si tenéis alguna duda con respecto a alguna pregunta. Yo lo he contrastado todo y creo que está todo bien, pero si hay alguna pregunta que se puede impugnar, porque ya estamos preparándonos de cara a esa oposición tan ansiada, dejármelo en comentarios y lo miramos juntos, ¿vale? Y nada más que decir, que sigáis así, que si has llegado hasta el final del vídeo es porque le estás poniendo mucho interés y eso es lo que me gusta, las personas con esa capacidad de autocontrol y esa capacidad de sé lo que quiero, voy a por ello y lo consigo. Así que nada, un beso muy fuerte y estamos aquí para cualquier cosa, ¿vale? Un saludo muy fuerte. Chao.